Hay dos conceptos que suelen ser confundidos entre sí o considerados como sinónimos, lo que en ocasiones genera fallas en la comunicación, perjudicando el fortalecimiento de una cultura energética en la zona donde se esté intentando promover la misma. En este caso, queremos explorar contigo la diferencia entre el concepto de eficiencia energética y el concepto de uso eficiente de la energía. Comencemos con el concepto de eficiencia energética. Como sabemos, hay múltiples formas de energía que son susceptibles de transformarse en formas útiles para la vida moderna, entre las cuales destaca la energía eléctrica. Ahora bien, ¿te parece que a la energía que proviene de una determinada fuente es posible transformarla por completo en electricidad? Sabemos que la energía se mide en cantidad, pero a veces se nos escapa el hecho de que también tiene calidad. ¿Crees que todas las formas de energía tienen la misma calidad? Ya sea de fuentes renovables o no renovables, hay una cuestión muy importante que se requiere en el proceso de transformación o conversión de la energía, y esto es aprovecharla al máximo. Aunque en dicho proceso existen inevitablemente pérdidas de energía. Has de saber que, respecto de las tecnologías de conversión a energía eléctrica en México, la eficiencia energética que se obtiene de paneles solares o generadores eólicos no es tan alta como la eficiencia energética que se obtiene en las plantas de ciclo combinado. Para resumir e ir puliendo nuestras nociones, diremos que la eficiencia energética está relacionada directamente con la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes de la física que controla qué tanto puede aprovecharse la energía disponible en un proceso dado para transformarla en otra forma de energía. Esta ley nos indica que es imposible convertir una forma de energía en otra sin desperdiciar algo en el camino. A esta energía que se desperdicia y no se convierte en energía útil se le puede describir como una energía degradada y que se encontrará presente en todas las transformaciones energéticas. En termodinámica se le llama irreversibilidades y ocurre por la fricción, turbulencia, etc., que aparece en forma de disipación calorífica y existe en todas las transformaciones físicas en el universo. Cuantificar esas irreversibilidades, es decir, cuánta energía se va a degradar o desperdiciar, no es una tarea fácil, ya que depende de factores a nivel molecular. Una manera de estimar tales pérdidas de energía útil conlleva a relacionarlas con la entropía, un concepto que nos indica la distribución molecular más estable y probable de ocurrir. Así, si por ejemplo se hace fluir un flujo de agua en una turbina hidráulica, las moléculas del fluido se entremezclan, formando turbulencia que, a su vez, genera fricción entre ellas y esa energía se pierde. Asimismo, el flujo genera fricción con la tubería, con la superficie de los álabes de la turbina, con la carcasa. Los remolinos turbulentos requieren energía para moverse. Entre las mismas partes móviles en las máquinas, rodamiento, se produce fricción, además de una disipación calorífica hacia el medio ambiente, siendo lo mencionado fuente de pérdidas. La energía utilizada en todas estas irreversibilidades se degrada y no podrá ser aprovechada nunca más. La magnitud de tales irreversibilidades está en relación directa con la entropía. A mayor generación de entropía, mayores las irreversibilidades. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica define una entropía macroscópica como la energía total transformada dividida entre la temperatura a la que se lleva a cabo dicha transformación, y se han agrupado todas las irreversibilidades en dos tipos: entropía generada por la transferencia de calor, como cuando se transfiere calor de un combustible quemado hacia un generador de vapor, y entropía generada por trabajo perdido, esto es, irreversibilidades como la fricción. Hablar de eficiencia energética implica reducir las irreversibilidades, es decir, que se disminuya lo más posible la pérdida energética y aprovechar al máximo la energía disponible. Sin embargo, debemos estar conscientes de que alcanzar un 100% de eficiencia es imposible debido a las limitaciones que nos impone la física a través de la segunda ley de la termodinámica.
En cuanto a los beneficios de una mayor eficiencia energética, estos se manifiestan en la reducción de gases contaminantes y residuos, en convertir pérdidas de energía en fuentes de calor y, además, en que haya una menor explotación de los recursos no renovables. Entrando en el segundo tema que nos compete, diremos que existen acciones que podemos aplicar en el día a día en nuestro hogar y que, en términos de procesos, quizás no estén directamente relacionadas con la obtención de una mayor eficiencia energética en las plantas generadoras de electricidad, aunque ambas cosas, el uso eficiente de la energía y la eficiencia energética, abogan por el cuidado de los recursos energéticos. La palabra aprovechamiento también está relacionada con el uso eficiente de energía, y no necesariamente tenemos que sacrificar comodidad o confort para efectuarlo. Lo que sí debemos tener en cuenta es el hecho de que en ocasiones derrochamos una importante cantidad de energía en nuestra casa y en los lugares que frecuentamos, como la escuela, por ejemplo, y no somos conscientes de ello. Veamos algunas acciones importantes a tener en cuenta para un uso eficiente de la energía en el hogar. En primer lugar, debes saber que la acción más importante de realizar en zonas como las que habitamos en Mexicali, mismas que tienen un clima extremo, es el aislamiento de muros y de techo. Existen en nuestra región ciertos patrones constructivos que no son los más apropiados de aplicar y que están más relacionados a costumbres que al beneficio real que producirían. Es importante que la casa que habitamos sea apta desde el punto de vista del requerimiento energético y el confort, y esto se logra primeramente empleando aislamiento en techo y muros. Respecto de los materiales de construcción, hay un mito particular que quisiéramos aclarar en este sentido. Considerando que los muros tengan el mismo grosor, el adobe, como material de construcción, consume aproximadamente la misma energía que el ladrillo o bloque de concreto, al contrario de lo que se suele pensar, de que el adobe es ahorrador de energía bajo estas condiciones. Siguiendo con acciones que tienen que ver con nuestra particular localización, el hecho de apagar el aire acondicionado al salir de casa durante la estación de verano no necesariamente conlleva un uso eficiente de la energía en el hogar. Lo que sucede es que al apagar el aire acondicionado, los muros y el techo vuelven a calentarse. Cuando los materiales constructivos son muy masivos y muy buenos conductores del calor, bloque de concreto, ladrillo, adobe, y si no están aislados, actúan como grandes almacenes de energía, y esto implicaría volver a acondicionar no solamente el aire desde cero cuando se regresa al hogar, sino también a enfriar toda esa masa térmica que representan los muros y techo calientes. Esta práctica genera un mayor desgaste de los equipos de aire acondicionado, reduciendo su vida útil, y produce oscilaciones de temperatura interior dañinas para los electrodomésticos al interior de la vivienda, así como sensación de incomodidad en tanto la temperatura no se estabilice. Si tomamos como ejemplo una vivienda construida con materiales masivos como bloque de concreto o ladrillo en los muros y concreto, o, como es costumbre en la actualidad, un techo de vigueta y bovedilla normal, si se deja el aire acondicionado apagado durante un par de días y se vuelve a encender para enfriar la vivienda, esta tardará en estabilizar su temperatura hasta las condiciones de confort entre 3 días a una semana, dependiendo de la temperatura exterior. Entre mayor sea esta última, mayor el tiempo en retirar toda esa energía almacenada en la envolvente, muros y techo, de la construcción. Continuando con el tema de aire acondicionado, seguramente has notado que existen diferentes tipos de equipos. El comentario a transmitir en este sentido es que, en la actualidad, el aire acondicionado de tipo ventana es menos eficiente que el aire acondicionado de paquete, bajo las mismas condiciones, debido a sus características de diseño e instalación. Por último, hay un aspecto más que, si nos interesa hacer un uso eficiente de energía en casa, debemos tener en cuenta, y esto es, conocer lo más posible todos los equipos electrodomésticos en términos de cuánta energía consumen en un periodo de tiempo determinado, porque, por ejemplo, la lavadora o la plancha no se utilizan todos los días, pero el refrigerador se utiliza todo el día, mes y año. Bajo esta consideración, es posible afirmar que el refrigerador es el electrodoméstico que más consume energía eléctrica en una vivienda. Ahora sí llegó la hora de despedirnos.
Esperamos que este video ayude a la comprensión de que los cambios de hábitos cotidianos y un mayor conocimiento sobre las acciones de ahorro y uso eficiente de energía, así como el funcionamiento optimizado de los sistemas de generación de energía eléctrica debido a una mayor eficiencia energética, hacen al fortalecimiento de una cultura energética tan necesaria en nuestra región, recordando que su consumo de electricidad es más alto que en promedio nacional, además de que requerimos de una infraestructura muy particular para establecer picos de demanda de electricidad durante el verano. Gracias por tu atención y hasta pronto.